Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. Sí, esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa. Espero que se encuentren muy bien y, como les digo en algunas ocasiones, que especialmente se encuentren mejor después de escuchar este programa. Continuamos con historias, con cuentos, con el Había una vez, para tratar de aprender a través de ellos los valores que pueden hacer que nuestra vida sea mejor y tratar de evitar que vayamos en declive en lugar de ir en crecimiento. Vamos a iniciar hoy con el tema del respeto, un tema fundamental en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Pónganse a pensar un poquito. ¿Tú eres igual que tu papá, que tu mamá? ¿Eres igual que tus hermanos? ¿Eres exactamente igual que tu pareja, que tus amigos, que tu jefe, que tus empleados, que tus compañeros, que la gente que vas encontrando en el transporte público? Definitivamente no. Tú tienes, y cada uno tiene sus propios valores, principios, sueños, ideales, problemas, fracasos, logros, en fin. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de ver la vida y tenemos todo el derecho a ser como somos. Por lo tanto, no hay dos personas exactamente iguales en la vida. ¿Quién tiene la razón en algún tema, tú o el otro? Será complicado saberlo. Lo importante es que tienes derecho a opinar sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre tu forma de ver el mundo, y tienes derecho a ser respetado. Pero de la misma manera en que tú mereces respeto, también merecen respeto todas las personas con las que convives diariamente. Comenzamos nuestra reflexión recordando una frase de Juan Pablo II. El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda vida humana. Me parece que aquí el Papa estaba señalando el diálogo como un elemento esencial para el respeto. Si yo no conozco a la otra persona, no puedo entender sus puntos de vista, no puedo entender sus necesidades. Por eso es importante el diálogo para llegar a acuerdos. Nuestro primer cuento se llama Las dos conejitas y está basado en un cuento de Jaime Zulueta. Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los animales de la montaña, y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes. No sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, Serafina se burlaba. «Pero mira qué fea está esa oveja, y mira la nariz del toro». «Sí, mira qué feos son», respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y así se la pasaban molestando a los demás todos los días. En una ocasión, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas, que por más que les enseñaba no se corregían, se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: «Vamos a practicar un juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas cada vez que le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa palabra». «Está bien, abuelo, juguemos», respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, Serafina le hacía recordar el juego y hacía que escribiera en su cuaderno la palabra disculpas, porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego. De igual forma,
Séfora le hacía recordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y, hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar. ¡Ay! ¿No sería mejor que ya no le faltáramos el respeto a la gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas. Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos quedaran como nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: del mismo modo, queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado, y por más que pidamos disculpas, las huellas no se borran por completo. Por eso, recuerden que debemos respetar a los demás para que también nos respeten a nosotros. Reflexión. Cuando le faltas el respeto a alguien, se lastiman dos personas, tú y la persona que has ofendido. Este cuento me recuerda también aquel otro en que un joven era muy violento y cada vez que se enojaba ofendía a los demás en una forma tremenda. Claro, como tenía un buen corazón, inmediatamente después se arrepentía. Al ver esta actitud, su papá le pidió que tomara una hoja y que la arrugara lo más que pudiera. El joven así lo hizo. Y después el papá le dijo: ahora trata de alisar la hoja y déjala como estaba. Claro, por más esfuerzos que hizo el muchacho, la hoja no pudo quedar como antes. Y esto mismo le dijo el papá al muchacho: el corazón de las personas es como esta hoja. Cuando tú las ofendes es como si lo arrugaras, y después, por más que quieras alisarlo, no queda igual. Afortunadamente, después de esta reflexión, el muchacho aprendió a controlarse y de esta manera respetar a los demás. Nuestro siguiente cuento se llama Las palabras son como las plumas, y es un cuento tradicional hebreo. Había una vez una mujer que tenía una costumbre muy mala y desagradable. Hablaba mal de toda la gente. Un día se dio cuenta de que una mujer sobre la cual ella había comentado cosas desagradables era realmente una persona muy buena. Así que se lamentó mucho por haber hablado mal de su vecina. Quería retirar de alguna manera sus palabras dañinas e iniciar una amistad con aquella mujer tan buena. Con este fin, fue a ver al rabino de la ciudad y le contó su historia. El rabino, que era una persona muy sabia y muy conocedora de las leyes, le dio el siguiente consejo: anda al mercado y compra un pollo. En el camino de regreso a tu casa, quítale las plumas al pollo y déjalas caer todas. La mujer fue al mercado e hizo todo lo que se le había dicho. Cuando regresó al templo del rabino, le dijo: aquí está el ave sin plumas, hice todo lo que me dijiste. El rabino le contestó: esta era solo la mitad de tu tarea. Ahora regresa por el mismo camino y recoge todas las plumas que tiraste. La mujer fue a buscar por todos lados, pero solo pudo encontrar 2 plumas. Entonces volvió al templo del rabino y le dijo: ¿son estas las únicas plumas que pude encontrar? ¿Y nada más? Bueno, esto será una buena lección para ti, le dijo el rabino. De la misma manera que las plumas se las lleva el viento y no se pueden encontrar nunca más, lo mismo pasa con las malas palabras. Se las lleva el viento para siempre y nunca más puedes recuperarlas. Reflexión. Las palabras pueden hacer más daño que los golpes, duelen más y la herida permanece por más tiempo. Esta historia tiene una variante en la que el rabino le dice a la mujer:
Toma una almohada, súbete a una casa muy alta y quítale todas las plumas a la almohada para que vuelen por todas partes. La mujer hace lo mismo y el rabino al regreso le dice: ¿viste cómo volaron las plumas? Así vuelan los chismes, las palabras, y aunque después las quieras recuperar, ya nada se puede hacer. El daño está hecho. Por lo tanto, si quieres que tus palabras no hagan daño a nadie, une el valor del respeto y de la prudencia. Y vamos a seguir nosotros con los cuentos que tienen que ver con el respeto. Ahora nos acercamos a Japón. Sí, porque este cuento es originario de allá y se llama La montaña de los ancianos. Había una vez, hace mucho, pero mucho tiempo, una pequeña región montañosa donde tenían la costumbre de abandonar a los ancianos al pie de un monte lejano. Creían que cuando cumplían los 70 años dejaban de ser útiles, por lo que no podían preocuparse más por ellos. En una pequeña casa de un pueblecito perdido vivía un campesino que acababa de cumplir los 70 años. Durante todos estos años había cuidado la tierra, se había casado y había tenido un hijo. Después enviudó y su hijo se casó dándole 3 preciosos nietos. A su hijo le daba mucha pena, pero no podía desobedecer las estrictas órdenes que había dado el rey. Así que se acercó a su padre y le dijo: «Padre, lo siento mucho, pero el señor de estas tierras nos ha ordenado que debemos llevar a la montaña a todos los mayores de 70 años. Tranquilo, hijo, lo entiendo. Debes hacer lo que el rey diga», contestó el anciano lleno de tristeza. Así que el joven cargó al viejo sobre su espalda, ya que a su padre le era difícil caminar por el bosque, y de esta manera inició el viaje hacia las montañas. Mientras iban caminando, el joven observó que su padre dejaba caer pequeñas ramas que iban rompiendo. El joven creyó que quería marcar el camino para poder volver a casa, pero cuando le preguntó, el anciano le dijo: «No lo estoy haciendo para mí, hijo, pero vamos a un lugar lejano y escondido, y sería un desastre que te desorientases y no pudieses volver. Así que he pensado que si iba dejando ramitas por el camino, seguro que tú no te perderías». Al oír estas palabras, el joven se emocionó con la generosidad de su padre, pero continuó caminando porque no podía desobedecer al señor de esas tierras. Cuando finalmente llegaron al pie de la montaña, el hijo, con el corazón hecho pedazos, dejó allí a su padre. Para volver, decidió utilizar otra ruta, pero se hacía noche y no lograba encontrar el camino de vuelta. Así que retrocedió sobre sus pasos y cuando llegó junto a su padre, le rogó que le indicara por dónde tenía que ir. Volvió a cargar a su padre sobre su espalda y, siguiendo las indicaciones del anciano, empezó a cruzar el valle por el que habían venido. Gracias a las ramitas rotas que el viejo había dejado por el camino, pudieron llegar a su casa. Toda la familia se puso muy contenta cuando vieron de nuevo al anciano. Entonces, el joven decidió esconderlo debajo de los tablones del suelo de su cabaña para que nadie lo viera y no lo obligaran a llevárselo otra vez. El rey del país, que era bastante caprichoso, a veces pedía a sus súbditos que hicieran cosas muy difíciles. Un día, reunió a todos los campesinos del pueblo y les dijo: «Quiero que cada uno de ustedes me traiga una cuerda tejida con ceniza». Todos los campesinos se quedaron muy preocupados. ¿Cómo podían tejer una cuerda con ceniza? Era imposible. El joven campesino volvió a su casa y le pidió consejo a su padre, que continuaba escondido bajo los tablones. «Mira», le explicó el anciano, «lo que tienes que hacer
es trenzar una cuerda apretando mucho los hilos. Luego, debes quemarla hasta que solo queden cenizas. El joven hizo lo que su padre le había aconsejado y llevó la cuerda de ceniza al rey. Nadie más había conseguido cumplir con la difícil tarea, así que el joven campesino recibió muchas felicitaciones y alabanzas del rey. Otro día, el rey volvió a convocar a los hombres de la aldea. Esta vez, les ordenó a todos llevarle un caracol atravesado por un hilo. El joven campesino se volvió a desesperar. No sabía cómo se podía atravesar un caracol. Así que, cuando llegó a casa, volvió a preguntar a su padre lo que debía hacer, y éste le contestó: «Coge un caracol y orienta su punta en la que hay un huequito hacia la luz», explicó el anciano. «Después, toma un hilo y amárrale un grano de arroz. Entonces, dale el grano de arroz a una hormiga y haz que camine sobre la superficie del caracol hasta meterse en el huequito. Así conseguirás que el hilo pase de un lado al otro del caracol». El hijo siguió las instrucciones de su padre y así pudo llevar el caracol ante el señor de esas tierras. El rey quedó muy impresionado. «Estoy orgulloso de tener gente tan inteligente como tú en mis tierras. ¿Cómo es que eres tan sabio?», le preguntó. Entonces, el joven decidió contarle toda la verdad. «Verás, señor, debo ser sincero. Yo debería haber abandonado a mi padre porque ya era mayor, pero me dio pena y no lo hice. Las tareas que nos encomendó eran tan difíciles que solo se me ocurrió preguntar a mi padre. Él me explicó cómo debía hacerlas y yo solamente le traje a usted los resultados». Cuando el rey escuchó toda la historia, se quedó impresionado y se dio cuenta de la sabiduría de las personas mayores. Por eso se levantó y dijo: «Este campesino y su padre me han demostrado el valor de las personas mayores. Debemos tenerles respeto, y por eso, a partir de ahora, ningún anciano deberá ser abandonado». Y a partir de entonces, los ancianos del pueblo continuaron viviendo con sus familias aunque cumplieran 70 años, ayudándolos con la sabiduría que habían acumulado a lo largo de toda su vida. Reflexión: respetar a un anciano es saber escucharlo. Qué interesante reflexión, amigas y amigos. A veces pensamos que un anciano, porque ya no puede moverse, porque no tiene la misma agilidad que tenía durante su juventud, es una persona inservible. Pero se nos olvida que no todo está en el cuerpo. También hay cosas que están en la mente, en los recuerdos, en la experiencia. Y seguramente si unimos la fuerza, la destreza, la agilidad de un joven con la sabiduría, con la memoria de un anciano, estaremos haciendo que entre los dos surja una persona totalmente fuerte. Pidamos por los ancianitos y respetémosles en todo momento. Y continuamos con nuestro siguiente cuento, que viene de Rusia. Es de un conocido escritor llamado León Tolstoy, o bien, como algunos pronuncian, Tolstoy. Se llama Mitya y su abuelo. El abuelo, el mayor de la casa, era muy anciano. Sus piernas ya no soportaban su peso. Sus ojos ya no podían ver. Sus oídos no escuchaban y en su boca no quedaba un solo diente. Su hijo y su nuera no le servían la comida en la mesa, sino al lado de la estufa para que no ensuciara. Una vez le pusieron la comida en un tazón. Cuando el viejecito quiso levantarlo, lo dejó caer sin querer y el traste se rompió. Todo se derramó sobre el piso. Muy disgustada, su nuera le reprochó que dañara los objetos de la casa y que rompiera así los trastes de su vajilla. Empleando un tono grosero, le dijo que a partir de ese día
les serviría de comer en una cubeta de madera como las que se usaban para dar su alimento a los animales. El anciano suspiró hondamente, pero no dio respuesta alguna a esas palabras que lo habían lastimado. Un día, estando en la casa el hijo y la nuera del anciano, los dos esposos miraron con mucha atención al pequeño hijo de ambos. El infante estaba en el suelo jugando con unos bloques de madera. Los acomodaba de una manera y de otra, como si quisiera darle forma a un objeto en particular. ¿Qué figuras estás haciendo con esos pedazos de madera, hijo?, preguntó con curiosidad su padre. Estoy haciendo una cubeta de madera, papá. De esa forma, cuando tú y mamá sean tan viejos como el abuelo, podré usarla para servirle su comida, informó el pequeño Micha. Sin decir palabra, el hombre y la mujer se pusieron a llorar. Sentían vergüenza de haber tratado al abuelo de aquella manera. Desde aquel día, le sirvieron nuevamente la comida en la mesa y lo cuidaron muy bien. Reflexión. Pedirle a un anciano que no tropiece es como pedirle a un bebé que no gatee. No cuidar a nuestros padres ancianos es olvidar que ellos nos cuidaron a nosotros. Y vamos al siguiente cuento que nos viene de la China y se llama La sospecha. Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho. Le pareció exactamente como la de un ladrón. Observó la expresión del joven. Su mirada parecía la de un ladrón. Observó también su forma de hablar. Su voz era semejante a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del robo. Pero más tarde, aquel hombre encontró su hacha en su propia casa, y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes de los de un ladrón. Reflexión. No hay peor falta de respeto que juzgar a los demás sin tener ninguna prueba. Este pecado nos habla también de aquella parte del Evangelio en la que Cristo dice: no juzguen y no serán juzgados. ¿Por qué? Porque juzgar a una persona implica conocer absolutamente todo lo que pasa en ella, sus pensamientos, sus movimientos, y conocer también todo lo que está a su alrededor. Por eso, hacer un juicio generalmente nos lleva a hacer un juicio temerario. Cuando no tenemos los fundamentos, las bases, toda la información, los juicios pueden ser muy peligrosos. Y esto es una falta de respeto para nuestro prójimo. Y pasamos a nuestro siguiente valor, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es responsabilidad? A mí una persona me daba una definición que me gustó mucho. Es responder adecuadamente a lo que se espera de uno, a nuestros compromisos, a nuestras relaciones. Por lo tanto, responsabilidad tiene que ver con respuesta. Recibo algo, tengo que responder. Tengo una oportunidad, tengo que responder. A propósito de este tema de la responsabilidad, Abigail Van Buren hace este comentario. Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Me parece una interesante reflexión porque muchos papás únicamente les dan a sus hijos cosas, pero no les dan responsabilidades. Les dan el pantalón, pero no les dicen aprende a cuidarlo, aprende a ponerlo en el lugar donde se lava la ropa, aprende a mantenerlo doblado. Les dan dinero y no les dicen cómo ser responsables ante este dinero. Los llevan a la escuela con sus útiles, pero no les enseñan a ser cuidadosos con ellos.
Por lo tanto, me parece muy sana esta advertencia de Abigail Van Buren. Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, que valoren las cosas, que sepan lo que son las cosas, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Vamos a escuchar un cuento iraní y se llama El rey, el cirujano y el sufí. En la antigüedad, un rey de Tartaria estaba paseando con algunos de sus nobles. A un lado del camino se encontraba un sufí errante. ¿Qué es un sufí? Un místico iraní. Este sufí exclamó: «Le daré un buen consejo a quien me pague 100 dinares». El rey se detuvo y dijo: «¿Cuál es ese buen consejo que me darás a cambio de 100 dinares?» «Señor», respondió el sufí, «ordena que se me entregue dicha suma y te daré el consejo inmediatamente». El rey así lo hizo, esperando escuchar algo extraordinario. Entonces el sufí le dijo: «Este es mi consejo. Nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado cuál será su resultado final». Ante estas palabras, los nobles y todos los presentes estallaron en carcajadas diciendo que el sufí había sido listo al pedir el dinero por adelantado. Pero el rey dijo: «No tienen motivo para reírse del buen consejo que este hombre me ha dado. Nadie ignora que deberíamos reflexionar antes de hacer cualquier cosa. Sin embargo, diariamente somos culpables de no recordarlo y las consecuencias son nefastas. Aprecio mucho este consejo del místico errante». Así, el rey decidió recordar siempre el consejo y ordenó que fuese escrito en las paredes con letras de oro e incluso grabadas en su vajilla de plata. Poco después, un rebelde concibió la idea de matar al rey. Sobornó al cirujano real con la promesa de nombrarlo primer ministro si clavaba una lanceta envenenada en el brazo del rey. Cuando llegó el momento de extraer sangre al rey, el cirujano se preparó para envenenarlo. Pero de repente vio las palabras grabadas allí: «Nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado cuál será su resultado final». Fue entonces cuando el cirujano se dio cuenta de que, si el rebelde se convertía en rey, lo primero que haría sería ejecutarlo, y así no necesitaría cumplir su compromiso. El rey, viendo que el cirujano estaba temblando, le preguntó qué le ocurría, y éste le confesó la verdad inmediatamente. Afortunadamente, el autor de la intriga fue capturado. Poco después, el rey reunió a todas las personas que habían estado presentes cuando el sufí le dio el consejo, y les dijo: ¿todavía se ríen del sufí? Reflexión. Si queremos ser responsables, tenemos que pensar primero en las consecuencias de lo que estamos iniciando. Y pasamos al siguiente cuento, que es de origen ruso y que ya te lo anuncié en algún momento anterior, pero ahora lo leo completito. Pedro y el lobo. Existió hace muchos años un pequeño pastor llamado Pedro que se pasaba la mayor parte del tiempo cuidando sus ovejas, y como muchas veces se aburría mientras las veía pastar, pensaba en cosas que podría hacer para divertirse. Un día decidió que sería buena idea entretenerse a costa de la gente del pueblo que vivía por allí. Se acercó al pueblo y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! La gente del pueblo agarró lo que tenía a mano y corriendo fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio. Pero cuando llegaron, descubrieron que todo había sido una broma del pastor y se disgustaron mucho. Poco después de que se fueran, al pastor le hizo tanta gracia recordar la broma que pensó en repetirla, y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! La gente del pueblo, al volverlo a oír,
Corrieron de nuevo pensando que esta vez sí se había presentado el lobo y que realmente les estaba pidiendo ayuda. Pero, al llegar a donde estaba el pastor, lo encontraron tirado en el suelo, riendo de ver cómo los aldeanos habían regresado a auxiliarlo. Esta vez, los aldeanos se disgustaron aún más y se marcharon terriblemente enojados. A la mañana siguiente, el pastor volvió a llevar a pastar a sus ovejas en el mismo campo. Aún reía al recordar cómo corrían los aldeanos para ayudarlo, pero no esperaba que, ese mismo día, el lobo se aparecería de verdad. El miedo le invadió el cuerpo, y al ver que se acercaba cada vez más, empezó a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Se va a comer todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero esta vez, los aldeanos, habiendo aprendido la lección el día anterior, ignoraron los gritos de Pedro. Entonces, el lobo se abalanzó sobre sus ovejas y el pastorcito gritó cada vez más desesperado: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero los aldeanos continuaron sin hacerle caso. Ante esta situación, Pedro vio cómo el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras para la cena sin poder hacer nada. Entonces, se arrepintió profundamente por la broma que hizo el día anterior y nunca más volvió a mentir. Reflexión. Es muy irresponsable abusar de la confianza de los demás. Nunca estás en más peligro que cuando tus amigos ya no creen en ti. Y llegamos ya al cuarto bloque de este programa, hablando del valor de la responsabilidad. Este cuento se llama La planta y es de autor desconocido. Mi madre siempre contaba esta historia. Había una joven muy rica que tenía de todo: un marido maravilloso, hijos perfectos, un empleo que le daba muchas satisfacciones, una familia unida. Lo extraño es que ella no conseguía disfrutar todo eso, pues el trabajo y los quehaceres le ocupaban todo el tiempo y su vida siempre parecía incompleta. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella disminuía el de sus hijos. Si surgían problemas, ella dejaba de lado al marido. Y así, las personas que ella amaba eran dejadas para después, hasta que un día, su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo, una planta carísima y rarísima, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo, y le dijo: «Hija, esta planta te va a ayudar mucho más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando y a veces conversar un poco con ella. Ella te dará a cambio ese perfume maravilloso y esas bonitas flores». La joven quedó muy emocionada. A fin de cuentas, la planta era de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando, los problemas surgieron, el trabajo absorbía todo su tiempo y todo esto no le permitía cuidar de la planta. Ella llegaba a casa, miraba a la planta y las flores todavía estaban allí. No mostraban señal de flaqueza o muerte, siempre se veían lindas y perfumadas. Entonces, ella pasaba de largo, hasta que, un día, sorpresivamente, la planta murió. Ella llegó a casa y se llevó un susto. Estaba completamente muerta. Su raíz estaba reseca, sus flores caídas y sus hojas amarillas. La joven lloró mucho y contó a su padre lo que había ocurrido. Entonces su padre le respondió: «Yo ya me imaginaba que eso ocurriría y no te puedo dar otra planta porque no existe otra igual a esa. Ella era única, al igual que tus hijos, tu marido y tu familia. Todas son bendiciones que el Señor te dio, pero tú tienes que aprender a regarlas, podarlas y darles atención, pues, al igual que la flor,
los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre, siempre allí, siempre florida, siempre perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Hija, cuida a las personas que amas. Acuérdate siempre de la flor, pues las bendiciones del Señor son como ella. Él nos las da, pero nosotros tenemos que cuidarlas. Reflexión. Solo se ama lo que se cuida. Y me parece que este cuento nos hace recordar que se siente más la ausencia que la presencia. Fíjense que cuando lamentablemente una persona pierde a un ser querido, es cuando se da cuenta que ya no está. Es cuando se da cuenta que extraña, incluso como decía una señora, el bulto en la casa. Por supuesto que no se trata simplemente de un bulto. Lo que sucede es que a veces nos acostumbramos a ver día a día al esposo, a la esposa, a los hijos o a los amigos. Ahí están. Nunca pensamos que en un momento, y puede ser en cualquier instante, pueden irse para siempre. Y entonces esta costumbre de tenerlos ahí nos hace no valorarlos. Es como, disculpen la comparación, como aquella muchacha que tiene muchos vestidos en su ropero, en su closet, y ni siquiera les pone atención. En cambio sale un poquito al centro comercial y pone toda su atención en los vestidos que están en los aparadores. No valora lo que tiene, sino más bien pone la atención en lo que no tiene. Es que ahí está el esposo, está la esposa, el papá, la mamá. Sí, son como esa maceta, como esa planta con flores. Parecería que ahí está todo el tiempo, pero recuerda, no es una planta de plástico. Y más aún, las plantas de plástico o de seda también se llegan a deteriorar. Así que, ¿qué te parece que en lugar de estar extrañando la ausencia de tus seres queridos cuando hayan muerto, mejor pones atención en su presencia y les dedicas el tiempo, la atención, el cariño que necesitan? Y vamos con nuestro siguiente cuento, que tú lo conoces muy bien, es un cuento muy pequeñito de Esopo, aunque existen muchísimas versiones, pero aquí vamos a la versión original, que es sumamente pequeña. La cigarra y la hormiga. Cantó, jugó y descansó la cigarra durante todo el verano, presumiendo de su arte vocal. Pero al llegar el invierno, se quedó sin nada para comer. Fue entonces a llorar su hambre a su vecina la hormiga, pidiéndole que le compartiera de su maíz hasta la llegada de la primavera. Pero la hormiga, que trabajó muy fuerte durante el resto del año, le preguntó: «A ver, cigarra, ¿qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello?» «Pues cantaba noche y día libremente», respondió la despreocupada cigarra. «¿Así que cantabas? Me encanta tu frescura. Pues entonces ponte ahora a bailar, amiga querida». Reflexión. Todo trabajo tiene su recompensa y toda acción tiene su consecuencia. Como les he dicho, esta parábola tiene muchísimas versiones, incluso es presentada en dibujos animados, pero el valor que trata de subrayar es precisamente el del trabajo, y en este caso el de la responsabilidad, ya que es el valor que en este momento estamos tocando. Es cierto, no hay que trabajar todo el tiempo, porque el hombre no se hizo para el trabajo, sino el trabajo se hizo para el hombre. Y hay que entender que hay momentos de descanso, de reflexión, de diversión, pero claro, si estos no están acompañados, equilibrados del trabajo, ¿qué vamos a hacer cuando venga un momento de crisis? ¿Qué vamos a hacer cuando necesitemos para el alimento, para el pago de la renta, o bien para cualquier necesidad? ¿Qué vamos a robar? No, de ninguna manera. Los bienes económicos se obtienen a través de el trabajo, un trabajo honesto, y ojalá que sea también un trabajo que nos gusta, que es la verdadera vocación, porque vocación es hacer aquello que me gusta,
aquello que permite que desarrolle mis talentos, mis virtudes, mis cualidades, de tal manera que, aunque no me pagaran, yo lo haría porque soy feliz haciéndolo. Claro que un trabajo bien hecho, con responsabilidad, siempre merece una buena retribución. De tal manera que seamos como la hormiga, trabajadores, pero también compartiendo un poquito, yo diría, el equilibrio con la cigarra. Ni solamente hormigas, ni solamente cigarras, sino, diría yo, hormigas bailadoras, hormigas cantantes, hormigas divertidas, o bien cigarras que se divierten, que gozan la vida, que gozan cada momento que Dios nos da, pero que también gozan de su trabajo, porque así como hacer que la tierra dé su fruto, hacer un trabajo en cualquier área permite que el mundo se vaya transformando. Amigos, estamos llegando ya al final de este programa y vamos a continuar todavía con algunos más de Había una vez, cuentos con valores, porque a través de los cuentos nuestra mente puede reflexionar y a través de la reflexión nuestra vida puede también cambiar. Y siempre subrayo una parte que nuevamente subrayaré hoy. Recuerda que tú nunca estás solo o sola. No te quejes de tu soledad porque finalmente estás contigo mismo, contigo misma. Y si tú te valoras a ti mismo, a ti misma, por supuesto que tienes que estar contento al convivir contigo. Pero además de estar conviviendo contigo, recuerda que tú nunca estás solo porque de una o de otra manera Dios siempre está contigo. Dios siempre está en tu camino. Agradezco a todos su atención. Espero que les hayan gustado las historias de hoy. Espero también su presencia en el siguiente programa y le pido a Dios que los bendiga y que ustedes aprovechen y agradezcan estas bendiciones. Hasta el próximo programa.